bien. Beto améis el trabajo con ganas. Nosotros aquí desde la Secretaría Técnica, como sabéis, pues tratamos de que el colegio sea la casa del ingeniero, ¿no? Entonces vamos a tratar cada vez más con la colaboración de Gregorio, que yo creo que conocéis todos, ¿no? Gregorio fue el que preparó el proyecto tipo de ICTs que tenéis ahí colgado en la web y el que podéis disponer de él. Y aparte es el presidente de la comisión de libre ejercicio. Entonces, con la colaboración con Gregorio, pues vamos a ir montando talleres en las que vendrán empresas a contar qué es lo que tienen para vosotros y sobre todo para tener facilidades a la hora de hacer proyectos, de hacer instalaciones. Y bueno, pues en este caso la empresa UNES, que es la que nos va a exponer lo que tiene desarrollado con respecto sobre todo al tema de canalizaciones y cableados, ¿no? Tubos, etcétera. Más bien canales, bandejas. Canales, bandejas, y también tienen alguna aplicación para poder hacer dimensionamientos. También nos van a comentar temas relacionados con el coche eléctrico, ¿no? Sí, vamos a presentar dos aplicaciones online que son de uso general, no son estrictamente para las infraestructuras comunes de telecomunicaciones. Luego vamos a presentar una tabla que está en este documento, que sí que es específicamente para, a partir del número de viviendas que tenga una edificación, calcular pues todas las canalizaciones o canales, o bueno, se podría hacer equivalente con bandejas, pero en principio está pensado para hacer con canales. Pues nos van a mostrar pues, los productos y lo que tienen desarrollado y cómo puede facilitar pues, al ingeniero el realizar proyectos de estos. Entiendo, no sé si del coche eléctrico vais a hablar de la ICTBT 52, de todo lo que es, ¿no? Sí, todo eso es para ver cómo hay que hacer, cumpliendo con el reglamento electrotécnico de tensión, cómo hay que hacer las instalaciones eléctricas para el coche eléctrico. Y bueno, pues yo creo que ya Daniel y Marcos, pues ya podéis comentar lo que queráis. Esto es una reunión de amigos, o sea, ellos van a comentar. Yo creo que es bueno que si en cualquier momento tenéis una duda preguntéis. Yo suelo preguntar bastante, entonces si tengo alguna duda en cualquier momento también lo preguntaré, ¿no? Pero vamos, que sea una cosa aquí entre todos, que aquí estamos como en nuestra casa, aunque ellos estén ahí, nosotros aquí, pero que pensar que estamos todos juntos y cualquier cosa que queréis preguntar, pues a ver, lo podéis hacer. Entonces podéis empezar. Bueno, pues buenas tardes. ¿Se oye bien, verdad? Perfecto. Como no podía ser menos, en casa de los ingenieros de Teleco todos los sistemas de audio tienen que estar perfectos, faltaría más. Bueno, pues Marcos Suárez es el técnico, uno de los técnicos de UNES en Madrid, y yo soy el responsable de área de la zona centro, y la idea, agradecer a que nos han permitido venir a presentar nuestra empresa y a explicar una serie de cuestiones que, bueno, por suerte parece que la edificación empieza a animarse y empiezan a surgir de nuevo los famosos proyectos de ICTs que durante un tiempo, bueno, estuvieron un poquito más agazapados, ¿no?, por la cuestión económica. Bueno, realmente mi función es presentar a la empresa, presentar UNES. Este es el guión que vamos a seguir, como veis en pantalla. Es una breve presentación de empresa que haré yo y luego Marcos entrará de lleno en toda la parte de sistemas de conducción de cables para ICTs, cálculo completo de canalizaciones, vehículo eléctrico, donde entraremos en debate hasta qué punto creo que los ingenieros de Teleco sí pueden hacer proyectos de vehículo eléctrico, hasta donde sabemos. Y luego una serie de herramientas online que son muy útiles para el día a día del trabajo, porque al final lo que buscamos con estas herramientas es que el ingeniero le dedique menos horas hombre al proyecto, con lo cual, si el proyecto queda muy bien y le dedica menos horas hombre, al final el margen de beneficios parece que aumenta, ¿no? Sí. ¿Algo? ¿Quería algo? Vale, disculpa. Bueno, UNES, no sé si nos conocen todos, pero somos un fabricante especialista en conducción, atado y fijación de conductores. Nacimos hace más de 50 años ya, de hecho en concreto en noviembre del 64, con lo cual ya han surgido una serie de circunstancias y hemos ido adaptándonos a todas ellas, y esto es la imagen, ¿no?, que queremos transmitir de una empresa que ha sabido adaptarse al mercado. Somos especialistas en nervado de edificios, es decir, antes preguntaban al inicio de la jornada realmente qué hacemos. Por hacer un breve histórico, UNES empezó fabricando canales para cablear armarios eléctricos, las típicas canales de cuadros, no sé si todos ustedes las conocen, que son ranuradas. Esa era la idea, ¿no? La idea original de UNES es,
oye, la mano de obra específica parece que con el tiempo tenderá a desaparecer o a ser menor, y tenemos que idear unos sistemas que permitan que cualquiera pueda cablear de manera sencilla, rápida y eficaz, ¿no? A partir de ahí empezamos a aplicar bandejas para tendidos generales, canales también para tendidos generales, y luego empezamos con todo el sistema de espacios de trabajo, y ahora mismo podemos decir que somos capaces desde cablear el armario eléctrico hasta llegar al punto de acceso usuario, creando una completa autopista de cables hasta el cliente, hasta el usuario, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave un poco del éxito de esta compañía? A ver, nosotros pensamos que llevar un cableado del tipo que sea sobre un elemento conductor siempre hace que sea más seguro si el elemento conductor es aislante. Entonces nos especializamos en su momento en canalizaciones aislantes. Pero claro, cuando nos ponemos a fabricar con un elemento plástico, ahí ven una serie de dibujitos o de fotografías, y claro, el elemento plástico de por sí tiene una serie de inconvenientes, ¿no? Una serie de desventajas a lo mejor de inicio, como es, no sé, el comportamiento de la luz ultravioleta, comportamiento al fuego, etc. Lo que explicamos en esta diapositiva es que todos esos inconvenientes se resuelven mediante la formulación. Es decir, formulamos nuestras propias materias primas, con ello tenemos la ventaja de inicio de partir de un elemento aislante que no necesita ni puestas a tierra, ni mantenimiento, ni equipotencialidades, ni nada, porque es aislante en sí, con lo cual tiene seguridad intrínseca, y aquellas cosas que no eran óptimas las hemos solventado gracias a la formulación. Un ejemplo básico es que nuestras bandejas industriales llevan colocadas a la intemperie, al sol, en el mar y entre agentes químicos, petroquímicas de Huelva o de Tarragona, desde el año 78, y allí siguen. Con lo cual son la prueba viviente de que con un material aislante se puede conseguir lo que se quiera, ¿no? Y es lo mismo con todos los demás temas. Y hemos fabricado una serie de materias primas como paso intermedio a la fabricación del producto final. Fabricamos en Madrid. Esta es otra cosa que yo creo que es importante que tengamos en cuenta. Tenemos 2 centros de producción y el principal está aquí en Loeches, en el polígono industrial, y ahí fabricamos mediante extrusión los perfiles, mediante inyección todos los elementos de acabado, y la verdad es que nos enorgullece decirlo porque no quedan muchos fabricantes multinacionales que tengan el centro de producción aquí, ¿no? Es algo que para nosotros es importante. Evidentemente utilizamos la tecnología punta más avanzada y conseguimos que todo nuestro producto cumpla las normas más exigentes a nivel internacional, porque no en vano tenemos una implantación internacional. Empezamos desde España saliendo por Francia en el 78, es decir, esto es importante decirlo también, no hemos salido a Francia ayer, sino en el año 78, y fue duro, ¿vale? Porque claro, es otro país, es un país, tal vez los franceses no piensan que en España, o en aquella época al menos, hubiera la tecnología que ya estábamos consiguiendo, con lo cual nos lo pusieron complicado, pero a día de hoy esto nos ha hecho elevar el nivel. El siguiente país fue Alemania, y ahora ya estamos en países como México, en Chile, en Italia, y luego tenemos un departamento internacional que está por todo el mundo. Evidentemente, en este aforo que tenemos hoy, probablemente hablaremos de ingeniería aquí, pero que si alguien tiene proyectos fuera de aquí, casi en cualquier parte del mundo podemos servir material, tenemos distribuidores y tenemos posibilidad de hacerlo. Y luego tenemos asistencia técnica a través de toda una red de ingenieros, pero esto no es nuevo, es decir, UNES cuando sale al mercado lo que quiere es tecnificar un producto que podría haberse banalizado perfectamente, y lo tecnificamos gracias a estar en todos los comités de normalización y a tener un grupo de ingenieros que somos los que hacemos la promoción técnica para poder llegar pues, al instalador con sus dudas prácticas, al ingeniero con sus dudas teóricas, al arquitecto con sus dudas estéticas, o sea, a cualquiera de los actores que forman parte de una obra, ¿no? Y participamos de manera muy activa en la elaboración de los reglamentos y de las normativas, como responsables en algunos casos en Europa por ENOR, ¿vale? En Bruselas. Bueno, y solo una cosa más que me queda por decir antes de que entre Marcos de lleno, y es que UNES ha decidido que todas aquellas zonas donde tenga operaciones comerciales disponemos de marcas de calidad por producto, ¿vale? Las marcas de calidad por producto frente a un marcado CE, que simplemente es una declaración de conformidad, simplemente yo declaro que fabrico este ratón con esta forma, nada más. Una marca de calidad por producto es un organismo certificador el que hace las inspecciones sin previo aviso, o bien en fábrica o bien en un punto de venta. Y esto es muy importante porque cuando decimos que nuestro producto, su ficha técnica es tal, la que sea, aguanta temperaturas de 90 grados, por ejemplo, o impactos de 10 julios o lo que sea, eso se verifica por un organismo de control
español, alemán si es la VD en Alemania, NEG en Francia, UL en Estados Unidos, VOS en Rusia, sin previo aviso y por muestreo, con lo cual más nos vale que lo que declaramos en la ficha técnica sea lo que les sale a ellos en los ensayos, porque si no tendríamos un problema. Y nadie más en nuestro sector dispone de todas esas marcas de calidad por producto. Y esto, ¿por qué os lo decimos? Sois ingenieros, hacéis proyecto y es bueno que sepáis que lo que estáis prescribiendo es rigurosamente cierto, lo que declaramos, y además podéis hacer referencia a la marca de calidad porque también os da prestigio. Mi parte era esta y ahora le paso el testigo a Marcos Suárez, que... ¿Quieres poner aquí, Marcos? No, supongo, creo que se me oye bien, ¿no? Bueno, vale. Ante todo, buenas tardes a todos y quería agradecerles la asistencia en mi nombre, en mi compañero de Ingenieros. Como ha comentado Daniel, mi compañero, mi nombre es Marcos Suárez y soy ingeniero técnico industrial y trabajo aquí en la delegación de Madrid, en el departamento comercial. Voy a empezar con la parte, digamos, técnica de la presentación y empezamos por todo lo referido a ICTs, en lo que voy a hablar básicamente de tres cosas. En primer lugar, que me perdonen los que estén cansados de hacer proyectos de ICTs, voy a hacer un pequeño resumen muy breve de las distintas partes de un ICT desde el punto de vista de las canalizaciones y registros de enlace. Después voy a explicar la diferencia entre una canal protectora y una bandeja, porque ambas están recogidas en el Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, y hay diferencias en el sentido de que las canales, como veremos, nos permiten más flexibilidad a la hora de hacer las instalaciones que las bandejas. Estoy pensando sobre todo en garajes, en la parte de la canalización de enlace en los garajes. Entonces merece la pena muy brevemente distinguir una cosa de la otra. Además es un concepto que también se aplica en el reglamento de baja tensión. Y por último, dentro de este primer bloque de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, lo que analizaremos una tabla que está en el tríptico que les hemos facilitado, en la que se explica a partir del número de viviendas que tenga el edificio y un dato más que sería la distancia desde el recinto inferior, del recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior hasta el punto de acceso usuario más alejado, si es superior o inferior a 100 metros. A partir de esas dos variables pues nos va a dar los tamaños de las canalizaciones que necesitamos para cada una de las canalizaciones, enlace inferior, superior, principal, si es que deseamos hacerlas efectivamente pues con una canal protectora. Y ya, sin más dilación, empiezo. El reglamento quedó publicado a través de un Real Decreto en 2011, era una modificación de un anterior, como todos saben, y se refiere a edificios y conjuntos inmobiliarios de uso residencial o no, de nueva construcción o no, y que deban acogerse o estén acogidos a la ley de propiedad horizontal. En principio este sería el marco del reglamento. Los servicios que quedan cubiertas por estas infraestructuras serían la radiotelevisión terrestre y por satélite, telefonía, y dentro de las telecomunicaciones de banda ancha, pues tres tecnologías: cable de pares, que sea convencional o UTP, coaxial y fibra óptica. Luego habría otro servicio que sería el hogar digital, que es una especie de mezcla que incluye domótica, eficiencia energética, ocio, entretenimiento, que para conocerlo con más detalle, depende de la disponibilidad del operador, viene reflejado en el anexo 5 del reglamento, que está enteramente dedicado a este servicio. Y ya entramos en el esquema general de lo que sería una ICT. Comenzamos por la canalización externa, que nos llevaría desde la arqueta que se encuentra en la vía pública hasta el registro de enlace, que sería la entrada, digamos, al edificio de viviendas. De ahí surgiría la canalización de enlace inferior, que nos llevaría o bien empotrada o bien por el techo del garaje, normalmente por el techo del garaje, a el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior. Análogamente, por la parte superior, desde las antenas, podríamos ir hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior con la canalización de enlace superior, bien sea desde las antenas o bien sea si disponemos de un radioenlace, o sea, si el operador ha decidido utilizar un radioenlace, que no es que sea muy común, pero para hacernos llegar los servicios de banda ancha, pues iría desde este radioenlace hasta el recinto de infraestructuras de comunicaciones superior.
la canalización principal que nos conecta ambos recintos, y en ella nos encontraríamos con los registros secundarios. Cada vez que salga o que se intersecte una canalización secundaria con la canalización principal, pues hay que colocar un registro secundario. De estos registros secundarios, a través de la canalización secundaria, iríamos por los registros de paso, tendríamos uno cada 15 metros o cada vez que tuviéramos dos curvas de 90 grados, llegaríamos al punto de acceso usuario, y a partir del punto de acceso usuario pues ya tendríamos la canalización interior del usuario. Y esto sería pues un esquema muy general de lo que sería un ICT en la parte que a mí me afecta directamente, que serían las canalizaciones. Bueno, voy a definir unos cuantos conceptos que vienen en el reglamento, expresamente en el reglamento, que serían varias redes. La red de alimentación, que discurre o bien por la canalización del enlace superior, o bien más usualmente cuando la operadora hace la distribución mediante cables, pues por la canalización externa a través del registro de enlace, por la canalización del enlace inferior. Esta canalización es la que nos va a proveer de los servicios por parte del operador, y responsabilidad, tanto dimensionamiento como realización, perdón, he dicho canalización, he dicho mal. Quiere decir, la red de alimentación es responsabilidad, su dimensionamiento y realización del operador. La canalización la vamos a poner nosotros, la vamos a diseñar nosotros. Existen dos posibilidades, como he comentado, bien sea un enlace por medios radioeléctricos, o bien, el más usual, un enlace mediante cables, que sería el que entraría por la parte inferior, ¿no? Después está la red de distribución, que es la que conecta, bien sea el recinto inferior o el superior, con el punto de interconexión del registro secundario. Esta ya es responsabilidad de diseño y ejecución de la propiedad, del edificio. Una red de dispersión, que es la que discurre por la canalización secundaria hasta el registro, hasta el PAU, hasta el punto de acceso usuario, que también es, lógicamente, responsabilidad de la propiedad. Y una última red, que es la red interior de usuario, que iría desde el PAU pues hasta los distintos registros de toma, hasta las bases de acceso terminal. Bueno, y con esto doy por terminado lo que sería una descripción muy ligera, no muy somera, de lo que es una ICT en la parte que a nosotros nos afecta. Bien, ahora pasamos a la distinción, que es una distinción previa, pero que es importante hacerla, entre lo que es una bandeja como concepto y una canal. Lo referente a los materiales que podemos utilizar para hacer las canalizaciones se encuentra en el anexo 3, en las especificaciones técnicas mínimas, en concreto en el punto 6 de materiales, y se recogen tanto tubos como canales como bandejas. Yo voy a hablar básicamente de canales y de bandejas. Bien, aquí en una primera foto vemos una idea intuitiva de lo que es una canal y una bandeja, aunque en nuestro caso no vamos a utilizar, lógicamente no vamos a montar mecanismos en la canal, pero bueno, sería una primera aproximación. Yendo a las definiciones, una bandeja, según su norma, ambas tienen normas diferentes, cada una tiene una norma de producto distinta, la bandeja la 61537 y la canal la 50085. Una bandeja es un perfil de paredes perforadas o sin perforar, lisas, y que está abierto por su parte superior. Es el elemento que vemos en la mesa a la izquierda. Una canal protectora, por contra, también es un perfil que también es de paredes perforadas o llenas, aunque como veremos la perforación, y esto es un punto crucial, no puede ser demasiado grande. Ahora explicaremos en detalle qué diámetro máximo puede tener esa perforación para que se considere una canal, no sea una bandeja, y ha de tener una tapa, una envolvente cerrada. Y la diferencia básica, desde el punto de vista reglamentario, es que la canal protectora nos da una protección mecánica. Al ser una envolvente totalmente cerrada, es igual que un armario, cualquier otra envolvente, tiene un IK y nos da una protección mecánica para los cables, pues contra golpes, contra roedores, en fin. Entonces, a partir de aquí, entramos ya en lo que dice estrictamente el reglamento. El reglamento nos define cómo tiene que ser una canal y después cómo tiene que ser una bandeja. Pero empezamos por la canal. Nos interesa la columna de la derecha. Verán que hay dos columnas, están discriminadas en función del tamaño de la moldura, de la canalización, de la canal. El motivo es que la norma es una norma general, la 50085. Aquí se ha cogido directamente
Normalmente los reglamentos lo que hacen ahora modernamente, el reglamento de baja tensión ya empezó con esa política, es directamente no definir las cosas, sino siempre que existe una norma de producto, ir a la norma de producto y utilizarla, ¿no? Para no tener que multiplicar, digamos, la bibliografía. Simplemente se refiere a la norma, ¿no? Entonces, la norma habla tanto de moldura de canales pequeñas, o canal moldura, por eso, que sería de tamaño inferior a 17 milímetros de fondo, de anchura, y una base de 50 milímetros, que estas para nosotros no son interesantes, por eso digo que nos quedamos con las de la derecha, que serían las que serían con más fondo de 17 milímetros y más anchura de 50. Entonces, a estas, que serían las adecuadas, pues por ejemplo, para poner en el techo de un garaje, por ejemplo, les exige una resistencia a los impactos media, temperatura entre menos 5 y más 60 grados, pueden ser tanto metálicas como aislantes, y crucialmente, que era el tema que comentaba antes a propósito del tamaño de las perforaciones que pueda tener la canal, han de ser IP2. Desde el punto de vista práctico, un IP2 es que no puede introducir en la canalización una varilla de 12 milímetros y medio de diámetro, o sea, un dedo. Es el equivalente, digamos, a que no tenga ningún agujero esa canalización, el sistema en su conjunto, que permita introducir un dedo dentro de él. Las bandejas les hace una serie de exigencias. La resistencia al impacto es distinta a la resistencia al impacto de las canales. Cuando en una bandeja se pide una resistencia de impacto de 2 julios, estamos pidiendo una resistencia de impacto desde el punto de vista estructural, para que no colapse la bandeja. Cuando hablo de resistencia al impacto en una canal, es una resistencia de cara a proteger a lo que hay dentro. Por ejemplo, ¿qué implicación puede tener eso? Cuando yo ensayo una canal, que es el elemento, por cierto, que está ahí a la derecha, a su izquierda, perdón, a su izquierda de la bandeja, si yo le doy un golpe para superar un ensayo de resistencia al impacto fuerte y la tapa se cae, aunque nada se rompa, no se supera el ensayo, porque el elemento que está dentro queda desprotegido. Entonces, digamos, es una filosofía un poco diferente. Las bandejas, la resistencia al impacto se está refiriendo siempre a estructuralmente, que la bandeja no se rompa, la canal que me garantice la protección de lo que hay dentro y que la tapa no se caiga. Bueno, en cuanto a la bandeja, como decía, pide una resistencia a los impactos de 2 julios, admite metálicas y aislantes, aunque si son metálicas nos exige una cierta resistencia a la corrosión, clase 2 en el caso de que estén en interior y clase 5 en el caso de que estén en intemperie. En clase 5 es un galvanizado caliente de unas 45 micras, es un galvanizado de bastante buena calidad. Lo que sucede, como comentaba al principio, es que dado que la bandeja no nos da protección mecánica para los cables, si yo quiero utilizarla, el reglamento me la admite, pero me pide que justifique que los cables no van a sufrir ningún riesgo. Y bueno, para simplificarle la vida al prescriptor, hace una sugerencia y dice, bueno, pues para cumplir este requisito de que los cables no sufran riesgo como consecuencia de que los instalo en algo que es abierto y se podría acceder a ellos, nos dice que hagamos una instalación a una altura mínima, que sería 2,5 metros en el caso de que estemos adosados a la pared, una instalación como en esta pared, por ejemplo, o 4 metros en el resto de casos, suspendido del techo. Claro, sucede muchas veces que en un garaje no tenemos 4 metros de altura libre a la canalización. Entonces, bueno, sería fácil de solucionar, nos iríamos a la canal. Por eso apuntaba al principio que merece la pena conocer esta distinción. Entonces, por resumir, ¿dónde puedo colocar una canal protectora y dónde una bandeja? Una canal protectora o un tubo puedo colocarla pues en cualquier lugar que requiera, por ejemplo en el techo de un garaje, sin limitación de altura. Una bandeja solo en la canalización de enlace principal y he de justificar su uso en proyecto. Como apuntaba anteriormente, pues justificando unas alturas al suelo, por ejemplo, de 2,5 metros si estoy adosado a la pared, o de 4 metros si estoy suspendido del techo. Hay más maneras, se puede justificar con una barrera intermedia, por ejemplo. Bien, queda un último punto referido a las diferencias entre bandeja y canal. Normalmente, o muchas veces en los techos de garajes se instalan bandejas. Entonces, todas las bandejas disponen de tapa, que se puede instalar opcionalmente. Entonces surgiría la duda, bueno, si yo tengo una bandeja, si yo le pongo tapa, ¿es una canal o no es una canal? O sea, estoy en el techo del garaje, veo que tengo 3,5 metros de altura, iba a poner una bandeja. ¿Con una tapa lo voy a resolver o no lo voy a resolver?
Pues depende del tipo de bandeja que esté utilizando. Y la clave es el IP2, en realidad, no tiene más misterio. Si yo utilizo una bandeja de lecho continuo, no perforada, y le pongo una tapa, lo normal es que sea IP2 y sea una canal. Si utilizo una perforada, pues depende del fabricante. En nuestro caso, la bandeja está pensada pues, para que garantice el IP2, con lo cual, al colocarle tapa, pues efectivamente cumpliríamos con la prescripción reglamentaria. Si utilizo una bandeja de tipo rejilla o una bandeja de tipo escalera, aunque una escalera sería un poco inusual una instalación así, aunque yo le ponga tapa, van a ser IP0X y no me van a proporcionar la resistencia que yo necesito. Podría colocar tubos, por ejemplo, dentro de la bandeja, aunque no tendría mucho sentido, ¿no? Ya puestos colocaría los tubos directamente o en su lugar colocaría una canal. Opciones hay, pero esta solución tal cual no nos serviría, aunque le pusiéramos tapa. Bien. Y ya entro directamente en la tercera parte del bloque dedicado al tema de ICTs, que sería la explicación de la tabla. Por eso les ruego que abran el tríptico que les he dejado. En su parte superior izquierda pues hay un pequeño esquema análogo al que hemos estado estudiando antes con todas las partes de la ICT, y a partir de ahí lo que vamos a hacer es entrar pormenorizadamente. Varias son bastante sencillas, varias de las columnas, y hay sobre todo la de la canalización principal sí que requiere algo de aclaración, por eso vamos a ir una columna. Para la canalización de enlace inferior requeriríamos, es la primera columna, requeriríamos una sola canal para hacer la instalación con canal, con 4 espacios, uno para fibra óptica, uno para reserva, uno para coaxial y otro para pares. Y podríamos resolver hasta un edificio de 177 viviendas, que sería el caso más extremo, con una canal de 60 por 230. Las referencias que pueden ver ahí se refieren a nuestra canal de instalación, nuestra canal de distribución, que es una canal expresamente pensada para este tipo de instalaciones y que, por ejemplo, aunque es un tema que no comenté anteriormente, tiene la ventaja de que simplifica mucho el montaje de tabiques en el interior de la canal. Las bandejas normalmente tienen el fondo liso y si le queremos colocar tabiques es necesario utilizar tornillos, normalmente. Las canales llevan unos nervios que se ven dibujados en la parte inferior del perfil y que permiten encajar con facilidad los tabiques que necesitemos en función del tipo de instalación que estemos haciendo y del número de compartimentos que podamos necesitar. Es otra de las ventajas que tiene utilizar una canal, aparte de esta flexibilidad en los recorridos. Entonces, bueno, como decía, para una dimensión de hasta 177 viviendas sería suficiente con una canal de 60 por 230. Si tuviéramos más viviendas, que sería bastante inusual, pues podríamos utilizar dos canales y repartir servicios, llevar por una, por ejemplo, la fibra óptica y la reserva, y por otra el coaxial y los pares. Aunque habría que calcularlo, claro, no está hecho aquí. Este es un ejemplo de una canalización de enlace inferior por el techo de un garaje realizado con canal 73. La canalización de enlace superior es muy sencilla, el reglamento la define directamente y necesitaríamos pues, una canal de 60 por 90 con un tabique, sin más. Esta no tiene, es independiente del número de abonados. Aquí vemos un ejemplo por una adopera. Bien, para la canalización principal lo hemos dividido en 3 casos. El primero sería, bueno, en los 2 primeros, la distancia entre el RIPI y el punto de acceso usuario más alejado es inferior a 100 metros. Y esto nos va a permitir utilizar pares trenzados categoría 6. La diferencia entre el caso 1 y el caso 2 no es la distancia, sino que en el caso 1 el número de viviendas es igual o inferior a 20. Entonces los coaxiales los vamos a llevar en estrella, o sea, saliendo cada coaxial del recinto inferior de telecomunicaciones y llegando al punto de acceso usuario, y para más de 20 viviendas la configuración es árbol-rama. Esa sería la diferencia. Entonces, en el caso 1, vemos que hasta 20 viviendas pues lo podemos hacer con una sola canal de 60 por 190. Con 4 espacios, un espacio para pares trenzados, otro para televisión, otro para fibra óptica y otro para coaxial. En el
Caso 2, que sería el de más de 20 viviendas, lo hemos tenido que subdividir porque hasta 53 viviendas se puede hacer con una sola canal, pero a partir de ahí hay que utilizar 2 canales, no porque lo pida el reglamento, sino porque no hay canales suficientemente grandes. Es una cuestión simplemente de disponibilidad de material. Entonces, aquí vemos hasta 53 viviendas sería una 60 por 230. Y en el caso 2, con 2 canales, pues utilizaríamos una suma de la canal A, que sería fija, hasta 118 viviendas, una 60 por 110, que serviría para fibra óptica, televisión y coaxial, y otra canal, la canal B, que sería para los pares trenzados, que iría aumentando pues hasta estas 113 viviendas, que sería el máximo de 60 por 230 milímetros. Si hay alguna duda, sí, sobre la marcha, no me interrumpen. El caso 3 es aquel en el que la distancia entre el RIT y el PAU son más de 100 metros, se presupone que hay más de 20 viviendas, y en lugar de utilizar UTP se utiliza cable de pares. Entonces, bueno, utiliza de nuevo una sola canal y podemos, va desde 40 por 110, que sería 35 viviendas, un máximo de 35 viviendas, hasta 60 por 230, que sería un máximo de 196 viviendas. Se entiende, no tiene mucho misterio las tablas, ¿no? Ejemplo de canalización principal en una reforma. Para las canalizaciones secundarias se utilizaría en el tramo de acceso a la vivienda, o sea, en aquellos lugares en que fuera una terminal y solo se fuera a llegar a una única vivienda, una 20 por 75, una canal de 20 por 75 milímetros, y para alimentación de varias viviendas en serie, hasta 6 viviendas sería una canal de 40 por 110 y hasta 11 una de 60 por 110 milímetros. Aquí vemos otra instalación, otras reformas. Y para el interior de acceso usuario disponemos de un rodapié que permite conducir los pares trenzados, el coaxial y la televisión de antena, y también permite llevar la electricidad. Sería para sustituir al rodapié al zócalo convencional, digamos. Aquí sería posible montar mecanismos en superficie adosados sobre el rodapié. Aquí algunos ejemplos de instalaciones con este tipo de rodapié que comentaba. Lo fabricamos en 2 acabados, en blanco y en un color aluminio. Luego les pasaré unas muestras para que las puedan ver. Bueno, y con esto doy por terminado la parte referida a infraestructuras comunes de telecomunicaciones. Voy a pasar al vehículo eléctrico, no sé si hay alguna duda rápida que quiera plantear sobre la marcha o lo dejamos para el final. No, el tema de coaxial, ¿Sí? realmente en la práctica se utiliza coaxial en alguna institución ahora mismo. No sabría decirle. Mi especialidad es específicamente el tema de las canalizaciones. Tengo entendido que sí, pero no sabría aclarárselo, la verdad. El tema de cableados. El cableado, si quieres que la red de cable coaxial, los operadores están contestando que no. ¿Que no? Que no. Van a utilizar la fibra y el UTP. El coaxial prácticamente no se utiliza en ninguna parte de España. Pero sí hay que dejar preparada la instalación, la obra civil, incluso la canalización, la tienes que dejar preparada. Pero el coaxial, la respuesta que te van a dar es que no lo va a utilizar ni ONO ni los operadores secundarios. Por supuesto Telefónica no lo utiliza y los segundos operadores prácticamente tampoco. La respuesta de operadores es que no. Pero como bien dice Luis Miguel, hay que dejar la canalización y en el caso de este tipo de conducción, pues prever un espacio, un compartimento. Sí. Yo lo que voy reflejando es estrictamente lo que dice el reglamento, o sea, no hacemos interpretación, digamos. Por las canales estas, para Sí. hacer cambios de dirección que no sean de 90 grados, ¿las piezas habría que cortarlas? ¿Hay alguna pieza de adaptación para poder hacer lo que es el giro o cómo sería?
Dependiendo de, si utilizamos canal, sí que habría que ingletarlas si no son 90 grados. Si utilizamos bandeja, sí que habría que ingletarlas, pero hay unos accesorios que permiten mantener la rigidez de la bandeja y hacer el giro. Siempre existe la posibilidad de utilizar una caja de registro. Si necesitamos una radiocurvatura muy grande, siempre existe la posibilidad de utilizar una caja de registro como si estuviéramos utilizando tubos. Yo creo, para mí, en mi libre ejercicio he utilizado, cosas a lo mejor lo dices después, me estoy anticipando, ese software que tenéis Sí. para redimensionar y dimensionar las canaletas. Eso nos viene muy bien a la hora de proyectar, porque es un software muy sencillo que tú le dices los tipos de cables que vas a llevar y él te dimensiona. Incluso tenemos monos y esquemas de WG en AutoCAD, el despliegue, el desglose en Excel, que nos viene muy bien para meter en el presupuesto. Todo eso... Sí. Eso es uno de los puntos que vamos a tocar después. Ah, vale, vale. Bueno, empiezo con el vehículo eléctrico. Va a ser muy breve, simplemente quería dar una pincelada de la ETC 52, que se ha aprobado recientemente, y una guía técnica que se ha aprobado también más recientemente, prácticamente en noviembre del año pasado. Y lo que pretendo sencillamente es, de una parte, presentar los requerimientos que hace la ITC. O sea, la idea es comenzar las instalaciones de infraestructura de recarga del vehículo eléctrico. La verdad es que la ITC no es muy ambiciosa, como se podrá ver enseguida. Pero bueno, hace una división digamos en cuatro posibilidades. De una parte, las viviendas unifamiliares, aparcamientos públicos y aparcamientos de flota privada, y luego aparcamientos colectivos de propiedad horizontal, o sea, garajes de edificios de viviendas, para entendernos. En las viviendas unifamiliares se exige un circuito para alimentar el vehículo eléctrico en el garaje, un circuito dedicado, nada más. En aparcamientos públicos y aparcamientos de flotas privadas, en los dos pide lo mismo, que sería una plaza equipada, ahora verán por qué digo lo de equipada, por cada 40 plazas. Y en aparcamientos colectivos de propiedad horizontal, lo único que pide es una canalización, pero no los cables. O sea, no pide que se equipe ninguna plaza en un edificio de viviendas nuevo. Lo que pide es que se tienda una canalización de manera que todas las plazas del garaje queden a una distancia inferior a 20 metros de esa canalización. O sea, la idea es que si yo mañana me compro un vehículo eléctrico y quiero poner una plaza, o sea, una toma en mi plaza, de una parte ya existe una normativa que obliga a la comunidad de propietarios a permitirme hacerlo. Si estoy en un edificio antiguo, esto ya lo puedo hacer, hay una normativa que me ampara. Lo que tengo que hacer es comunicárselo al administrador de la finca, pero no tengo que pedir permiso. La ley me asiste para hacer esta instalación. Pero bueno, en el caso de un edificio nuevo, lo que se pretende es que mi plaza de garaje, la tirada de canal o de tubo que yo tenga que hacer hasta la canalización, esta de distribución que estoy comentando, sea inferior a 20 metros. Y esta canalización ha de estar dimensionada para poder alimentar el 15% de las plazas del edificio. Al menos. En la guía técnica que ha entrado en vigor, que se ha publicado en noviembre del año pasado, se recomienda que esta canalización permita el 100% de las plazas, pero es una recomendación. Esta tabla, sencillamente os la pongo a nivel de consulta, está en este otro documento, en la página 25. Y lo que nos va a permitir es dimensionar de una forma sencilla, a partir de pues, el número de aparcamientos que tengamos, o el número de aparcamientos públicos si es en un parking público, o de estaciones de recarga. A partir de la sección del cable, pues me va a decir qué tamaño de canal necesito, o de bandeja con tapa, para la aplicación. Sin más. Pretende ser algo similar a la de la infraestructura común de telecomunicaciones del otro documento. Los requisitos que tiene que cumplir la canalización, aquí se puede utilizar tanto canales como bandejas, siempre y cuando cumplamos, ahí estaríamos entrando en el reglamento de baja tensión,
por ejemplo, si estamos en un local de pública concurrencia, si el garaje es un local de pública concurrencia, pues habría que utilizar una canal protectora, o como mínimo, según guía técnica, irnos a unas alturas similares a las que nos están pidiendo para las canales en ICTs, o sea, para las bandejas en ICTs, o sea, si estoy adosado a la pared 2,5 metros, si estoy suspendido del techo 4 metros, o sea, habría un paralelismo, pero bueno, independientemente de lo que habría que cumplir por el hecho de que fuera un garaje o fuera un local con riesgo, un local de pública concurrencia, específicamente para el vehículo eléctrico lo que sí se nos pide es que si la instalación discurre por intemperie, hemos de garantizar una protección mínima de IP4X, de penetración de cuerpos sólidos. Esto es una varilla de 1 milímetro de diámetro que no pueda penetrar dentro de la canalización. Y si la canalización está en un lugar susceptible de riesgos mecánicos, que bueno, cabría preguntarse en un garaje, bueno, ¿qué puede ser eso? Supongo que como mínimo, a altura a la que un coche puede impactarle, como mínimo, pues debería ser IK08 de impactos mecánicos, de resistencia a impactos. Estas son las dos cosas que le piden. Nuestra bandeja con tapa, por ejemplo, cumpliría esa restricción, por ejemplo. En cuanto a la seguridad, nosotros, como ha comentado Daniel al principio, somos un fabricante de canalizaciones aislantes. Y cuando pasan cosas como las que suceden en este tipo de instalaciones nos sentimos reivindicados, porque hay varios esquemas de instalación para el vehículo eléctrico, están a continuación de esa tabla que hemos visto. No he querido ponerlos porque es abrumador, hay 8 o 9 esquemas distintos, pero el que más probablemente se utilice, porque evita que el propietario tenga que hacer un contrato nuevo para alimentar su coche, partiendo de la base de que estamos hablando de una persona que tiene su casa y su plaza de garaje. Es un esquema que se denomina, la ITC lo denomina tipo 2. Y en este esquema lo que hacemos es sacar otro cable desde el contador. Desde el contador de la vivienda sale un cable, que se denomina derivación individual, que sube a la vivienda. Desde ese mismo contador sacamos otro cable y nos vamos al coche. Entonces, los consumos que yo tenga con el coche pues quedan reflejados en este contador y además no necesito otro contrato, cosa bastante interesante, sobre todo porque en la carga de un vehículo eléctrico pues, bueno, puede requerir potencias interesantes. De hecho, se están comercializando ya dispositivos que permiten regular el consumo máximo que está teniendo el vehículo eléctrico en función del consumo que está teniendo la vivienda, para evitar pues que se nos dispare la protección, ¿no? Por un sobreconsumo de la potencia que tengamos contratada. Ya Orbis lo tiene y algún otro fabricante también lo tiene. Lo que sucede con este tipo de instalación es lo mismo que le pasa a las derivaciones individuales, que yo salgo del contador y tengo un fusible, pero no tengo una protección diferencial. Para que cualquier instalación, para cualquier masa metálica que yo tenga sea segura, utilizando el esquema que nosotros utilizamos normalmente, bueno, de forma obligatoria en viviendas en España, que es el esquema TT, yo necesito dos cosas. Primero necesito que esa masa metálica esté puesta a tierra, que esto lo podríamos hacer. Pongo una canal y la pongo a tierra. Bien, una canal metálica, una bandeja metálica y la pongo a tierra. Pero necesito otra cosa. Necesito un diferencial que en caso de que se produzca un dispositivo interruptor diferencial de corte, que es ese dispositivo que tenemos en el cuadro que tiene un botón, ¿no? El botón es el diferencial. Bueno, necesito un diferencial que en caso de que se produzca una derivación, porque un cable se pele y toque esa masa que está puesta a tierra, necesito que este diferencial la detecte y corte el circuito. Bien, en las derivaciones individuales este diferencial no existe, y de hecho tanto Iberdrola como Fenosa recomiendan que la envolvente de las derivaciones individuales sea de material aislante, sea de material plástico, para evitar este riesgo. Y si yo hago el esquema tipo 2 para alimentar mi plaza de garaje, tampoco va a existir, porque no me van a permitir intercalar un diferencial en esta posición, ¿no? En cuyo caso, bueno, pues entendemos que es igual de importante utilizar una envolvente aislante, bien sea un tubo, bien sea una canal, para garantizar que en caso de contacto, y que si se produce un contacto indirecto, pues que no se produzca una electrocución de la persona que toque esa canalización pues, de forma inadvertida, ¿no? Y sobre el vehículo eléctrico, básicamente era lo que quería comentar. ¿Quieren hacer alguna pregunta sobre el vehículo eléctrico? Creo que lo has dicho, pero en viviendas ya existentes, sí.
lo único que existe es que el propietario interesado pida un contrato nuevo y punto, ¿no? Correcto. No hay ninguna obligación, entiendo. Aparte. Ninguna. Y lo que recomienda la guía técnica que se ha aprobado, bueno, por hacer una distinción, una cosa es el reglamento, digamos que es obligatorio, y otra cosa son las guías técnicas que publica pero no redacta Industria, en el Ministerio de Industria, y que no son, o sea, iba a decir que no son de obligado cumplimiento, no son vinculantes. Muchas veces estas guías técnicas lo que hacen es rebajar el nivel de exigencia del reglamento. Nuestra postura siempre ha sido que desde el punto de vista del prescriptor lo mejor es cumplir el reglamento y así, incluso en caso de siniestro, judicialmente, si se llegara a la vía judicial, pues es mucho más sencillo justificar la posición del prescriptor desde el punto de vista de que he cumplido las prescripciones del reglamento que no he cumplido las prescripciones de la guía técnica. Bueno, esto es un inciso. Pero la guía técnica amplía, en este caso amplía lo que nos pide el reglamento. La guía técnica lo que dice es que si yo alimento en un edificio que ya está construido, alimento una plaza, por una persona que quiere incorporarlo, lo que pide es que la canalización que yo lleve hasta allí me permita alimentar el 15% de las plazas que estén en la vecindad de ese vehículo. Pero es lo único. O sea, obligación de hacer una infraestructura en un edificio construido no existe. Bueno, y como vemos, prácticamente en un edificio nuevo bien poco es. O sea, salvo... Otra cosa es el criterio que pueda tener compañía en el sentido de pedir pues, que una reserva de potencia, pues, que Iberdrola tiene un criterio, Fenosa tiene otro, aquí sería muy extenso de explicar, ¿eh? Pero eso sería siempre hablando de edificio nuevo. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Qué capacidad de potencia se estima que tiene un punto de recarga de vehículo eléctrico? Eso depende un poco de... Eso como los puñetazos, resumiendo mucho. Por ejemplo, ahora mismo Telefónica, si no me equivoco, están en Distrito C, están haciendo un parking, o no sé si lo habrán terminado ya, pero bueno, lo estaban haciendo recientemente, y estaban instalando un tipo de dispositivo que eran 2 tomas, que podían repartir la carga en uno al otro y en total tenían una potencia, si no me equivoco, de 20 kilovatios. En un edificio de viviendas normal, hombre, cargar a 3 kilovatios estaría bien. Claro, el tema aquí es que el término fijo de potencia influye mucho en lo que nos va a costar recargar el vehículo. De manera que lo ideal sería que usáramos un esquema tipo 2 y no hubiera término fijo de potencia, o sea, estuviéramos utilizando lo que tenemos contratado para la vivienda, o que hubiera que hacer una ampliación pequeña, porque si no realmente esto nos va a carecer mucho la instalación. Luego podemos comentar sobre equipos concretos que hay, pero se puede recargar a muchas potencias, ¿eh? A partir de 3 o 3,3 prácticamente lo que queramos. Lógicamente a más potencia, más coste, también menos tiempo de recarga. O sea, también están esos 2 parámetros. ¿Alguna pregunta más? No solamente el tema de la tarifa eléctrica, el contrato que hay que hacer, porque, bueno, el contrato de sonido, pero lo que conviene es cambiar la tarifa para tener tarifa nocturna, realmente, para cargar por la noche los coches y que te sale más barato. Bueno, lo ideal sería... Hombre, la tarifa nocturna como tal creo que ya no existe, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver... Es horario. Es por horario, es por periodos ahora mismo. Sí. Pero bueno, hay un periodo que es de 10 de la noche... Hombre, indudablemente. A las 12 de la mañana, ¿no? Me parece que es así. Que es la que se utiliza ahora, todo el mundo que está metido en coche eléctrico es la que está contratando. Sí. Esto hay que mirarlo con cuidado, porque si no, puede surgir que paguemos más de término de potencia fijo, o sea, de potencia contratada que de consumo. O sea, esto es un tema que hay que mirarlo con cuidado. Por eso apuntaba lo de utilizar el esquema tipo 2, ¿no? Que parece... Hay este esquema y luego hay otro esquema que, digamos, es una instalación con un solo contador para todos los vecinos que tengan vehículo eléctrico. Lo que pasa es que sería un solo contrato para todos, ¿no? Ese tiene el inconveniente de que haría falta un gestor que asignara a cada uno de los vecinos el coste, o sea, la parte proporcional que les toca de lo que han cargado, ¿no? Todo eso está detallado en el documento, en el otro documento que les he dejado. Bueno. Y luego otra cosa, ya que has hablado de cables de telecomunicaciones y cables de eléctricos, no sé si tenéis previsto la misma canaleta que puedan ir
cables eléctricos y cables de telecomunicación, sabiendo que el reglamento de uso técnico de baja tensión te exige unas distancias mínimas de paralelismo y cruzamiento entre cables de telecomunicaciones y cables eléctricos. A ver, depende de dónde estemos. O sea, si son líneas generales de alimentación y de conexiones individuales, o sea, hasta la puerta de la vivienda, digamos, no pueden coexistir. O sea, tienen que ser canalizaciones totalmente independientes. Tienen que estar separadas 10 centímetros. Sí, pero han de ser canalizaciones independientes. O sea, en distancia mínima de 10 centímetros, pero canalizaciones independientes. Si estamos hablando de un edificio de oficinas, lo que nos pide el reglamento electrotécnico de baja tensión desde el punto de vista de la seguridad es que si yo tengo una canal y llevo cables de fuerza y cables de voz datos, por entendernos, tengo dos opciones. O bien la imposible, que sería que los cables de voz datos estuvieran aislados para la tensión de servicio de los cables de fuerza, que no se va a dar, porque aunque desde el punto de vista práctico sí lo estuvieran, el fabricante de cables de voz datos no va a hacer los ensayos, con lo cual no me lo va a certificar. O la opción práctica, que es poner un tabique separado y llevar por un compartimento los cables de fuerza y por otro compartimento los cables de voz datos. De hecho, prácticamente todas nuestras canales, salvo las muy pequeñitas, admiten esa tabicación, y es precisamente para eso, para separar cables de fuerza de cables de voz datos. O sea, la tabicación que admiten nuestras canales no surgió a raíz del reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicaciones. Ya nos la necesitábamos para el reglamento de baja tensión, ya cuando se aprobaron la aplicación de canales en el reglamento de baja tensión, ya necesitábamos un tabique para separar señal de voz. Bueno, pues pasamos a las herramientas online que habíamos comentado anteriormente. Para acceder a ellas no hay más que acceder a la página web. La ventaja que tienen es que no hay que instalar absolutamente nada. Ni desde un ordenador ni desde el móvil. Tenemos una aplicación para el móvil que lo único que hay que hacer es escribir unex.net y ya, bueno, he dicho una aplicación. Funciona como una aplicación, pero no hay que instalar nada. O sea, simplemente es una página web que está optimizada, detecta que se está accediendo desde un teléfono móvil y genera una configuración adecuada para el uso de ese teléfono móvil sin necesidad de instalar nada. Entonces, aquí vemos, esta es un pantallazo de nuestra página web y ahí están los dos programas que quiero comentar. El primero es el Unex Project. ¿Este de aquí? Un momento, Marcos. Sí. Si alguien quiere entrar, son unas claves de acceso y tengo las claves del colegio. Después a cada uno de los colegiados le enviaremos si quiere su clave particular, pero si alguien está conectado al ordenador y quiere entrar al mismo tiempo que entra Marcos, le digo la clave del colegio. ¿Alguien la quiere? Sí. Es ES, todo junto, ES1, signo más, ES1, signo más, 325, signo más, 2357. Tanto en usuario como en contraseña sería la misma clave. Bien, como comentaba, hay dos programas. De una parte el Unex Project. Este es el programa que apuntaba Gregorio. Sí. Es el programa que apuntaba Gregorio y es el que nos va a permitir, el Unex Project, introducirle los cables que tenemos y nos va a dar el tamaño de la canalización. Y luego hay un segundo programa que veremos después, que es el configurador, que está optimizado por ahora para bandejas y que lo que nos va a permitir es decir, bueno, yo necesito una bandeja, con tapa o sin tapa, de 60 milímetros por 200 milímetros, por ejemplo, porque me lo ha calculado el Unex Project. Y lo que quiero es una lista de materiales. Voy a poner mi bandeja sujeta a la pared, con tapa, con un tabique, y bueno, las curvas, los accesorios los tendría que añadir después. Pero a partir de ahí yo le defino la distancia entre soportes y lo que me va a dar es un listado de materiales, tantos metros de bandeja, tantas uniones entre tramos, tornillería, en fin, todo un desglosado completo, con precios en PVP. Esa es la idea, básicamente. Entonces, empezamos por el Unex Project. Para eso voy a acceder a la página web. No la estoy viendo. Sí, la estoy viendo. Acceder a Unex Project. Y bueno, aquí me habría pedido, lo que pasa es que yo tengo las claves metidas, si las recuerda, usuario y contraseña, que es la clave que apuntaba Daniel. Y en todo caso, una clave que si nos rellenáis el documento que os hemos dejado, pues os haremos llegar una personal para vosotros. Entonces, a partir de aquí,
Dentro de la distribución de cables me da a escoger dos opciones. Me da a escoger bandejas o canales. Voy a hacerlo por canales, por ejemplo. Me pregunta el número de compartimentos que tiene la canal que yo voy a utilizar. Vamos a ponerle 2, que sería una instalación bastante adecuada. Le voy a realizar el cálculo y veis, aquí en rojo estoy trabajando sobre el primer compartimento. Y abajo a la izquierda tengo cables disponibles. Por ejemplo, cable de señal. Tipo de cable. Pues por ejemplo, un UTP. El conductor, bueno, serían 4. Cuanto más discrimine aquí en estos submenús, pues menos cables me van a quedar en el listado final. Yo simplemente pues cojo, por ejemplo, 6A y añado pues 10, por ejemplo. Voy a añadir. Y ya tengo aquí debajo en el compartimento 1 pues 10 cables UTP categoría 6A. Si quiero cambiar de compartimento, pues me voy al compartimento 2. Estoy haciendo una instalación de voz datos normal en un edificio de oficinas, pues, perdón, baja tensión. Por ejemplo, cable mangueras normales, cable con cubierta de 0,1 kV, monofásico de 3 por 2,5. Instalación totalmente normal. Cable sin halógenos. 4 mangueras, por ejemplo. Las añado y las tengo aquí debajo, en el compartimento 2. Le doy a encontrar canal. Y me responde con los datos de cálculo. Pues en el primer compartimento, número de cables, el diámetro, el peso. Simplemente el programa lo que hace es coger la sección de los cables y multiplicarlas por un coeficiente de seguridad. Un coeficiente para que los cables entren correctamente. Luego hay aparte un coeficiente de llenado que se define anteriormente, no lo he comentado. Este coeficiente de aquí, el programa por defecto considera un 30%, pero podemos poner más, podemos poner menos. Normalmente no hay obligación reglamentaria de ningún coeficiente, salvo en instalaciones eléctricas, en líneas generales de alimentación y derivaciones individuales exige un 100% el reglamento de baja tensión. Pero fuera de eso no hay obligaciones específicas de ningún coeficiente de ampliación. Bueno, vuelvo al cálculo. Bien, como decía, el coeficiente corrector, este que aplica aquí, por ejemplo en el cable de pares de 1,4, es estrictamente para que entren los cables. Después estaría ese coeficiente de llenado, perdón, de ampliación, por si yo quiero dejar pues, una reserva, ¿no? Eso ya sería potestativo del prescriptor. El coeficiente corrector lo introduce el programa en función del tipo de cable que tengamos. Y a continuación, más abajo, nos propone una canal. En este caso nos propone una canal, una 73, de 40 por 110 milímetros. Y aquí viene, digamos, bueno, la referencia, las secciones que tienen los compartimentos. Y si le doy a ese icono, pues aparece la canal, un render de la canal, con una descripción, por si yo quiero introducirlo en un proyecto. Las marcas de calidad que cumple, marcas de calidad y homologaciones que tiene, precio PVP, cantidad de embalaje, etc. Estamos viendo el render, pero podríamos ver las dimensiones de la canal. Y podríamos acceder directamente a las fichas técnicas para adjuntar documentación al proyecto. O incluso la IMD, si queremos darle la instrucción de montaje al instalador, que nos dice, es que la he perdido, pues bueno, pues tiene aquí las instrucciones de montaje de la canal. Aquí suspendida, esto sería una aplicación típica de ICT, esta que vemos aquí arriba. Y esto para cualquier tipo de canal que utilizáramos. O sea, si
Si decidimos que, bueno, conocemos el catálogo y queremos utilizar una canal de montaje de mecanismos, una canal más específica, que sería la canal 93 o una canal en aluminio, por ejemplo, accedemos a ella y nos hace un desglose de las medidas disponibles. En este caso nos bastaría con una de 50×80, que está aquí abajo, y podríamos acceder a ella y, bueno, definirla y escogerla para nuestro proyecto. Bien, este programa, como digo, este es el UNEX Project. Yendo hacia atrás, en este programa, voy a volver al inicio, también podemos definir, calcular bandejas. Entonces, si calculamos una bandeja, aquí es un poco diferente, porque pensando más en los eléctricos, la verdad, nos admite configuraciones como de los cables, como una sola capa de cables pegados, o incluso una capa de cables separados por un diámetro, ¿no? Por motivo de ventilación. Esto es específicamente de media tensión o de alta tensión. Pero bueno, lo que nosotros utilizaríamos en este caso más normalmente sería una bandeja y pondríamos sin límite de capas en contacto mutuo, o sea, a llenar, digamos. Luego ya definiríamos el espacio que queremos dejar libre. Entonces accederíamos aquí, se podría poner un compartimento o varios y ya sería cuestión de realizar el cálculo de forma análoga a la que hemos hecho con la canal. Bien, cierro pues el UNEX Project y voy a acceder a el configurador. Supongamos que con el UNEX Project he calculado esta bandeja que comentaba, esta que está aquí a su derecha, de 60×200 milímetros, por ejemplo. Tengo que hacer un tendido por una azotea y tengo una pared. Quiero ir por ahí. Entonces, bueno, tengo, por ejemplo, 20 metros de tendido. Bien. Entonces, lo primero que... No sé por qué se empeña en que estoy en Inglaterra. Bien. Lo primero que tengo es que escoger la materia prima. Escogeré U23X, que es la materia prima convencional nuestra. Puedo ponerle tapa o no. Escogería tapas. Perforada o lisa, número de compartimentos y el tipo de soporte. Para ayudarnos en la elección de tipo de soporte, vemos aquí debajo el render. Este es el render de soporte a pared, soporte a techo, soporte vertical o directamente, si pensamos hacer una soportación con perfiles y roscados y un perfil horizontal, sin más, pues sin soporte. Calculamos el tamaño, ya sabíamos que queríamos una bandeja de 60×200, le damos a continuar, y aquí lo que nos va a preguntar son dos datos. ¿Cuántos metros? ¿Y qué distancia entre soportes? Él supone una distancia entre soportes de 1,5 metros, adecuada para una instalación interior. Si nos fuéramos a intemperie, lo suyo sería una distancia entre soportes de 1 metro. Le doy a más info y me va a proporcionar una lista de materiales. Las casillas que están en amarillo son aquellas que el programa no puede calcular, como el número de curvas que pueda necesitar, o si necesito tapas finales, o accesorios de subida, de bajada, cambios de nivel, este tipo de accesorios. Entonces, a partir de aquí, puedo darle a exportar a Excel. Y debería exportar. Bueno, normalmente funciona, no sé si es que estoy teniendo un problema puntual hay un problema con el servidor, pero normalmente nos lo exportaría, nos haría un Excel con eso mismo que hemos visto. Y ya, por último, tenemos un canal de YouTube que puede ser interesante de cara a explicar pues, cómo hacer una instalación de una canal, de una bandeja. En la web ¿sí? muestra lo del Revit, el DW. Ah, sí, es verdad, sí, efectivamente. Si accedemos por productos, por ejemplo en la bandeja 66, esta bandeja que tenemos aquí,
Bueno, aquí por ejemplo podemos ver fotos de aplicación de la bandeja, instalaciones. Un despliegue de las características de la bandeja. O sea, esto sería como un acceso a las características principales desde... En el desplegable de información, Marcos, a la izquierda abajo. Ahí. Ah, es que esto lo he modificado, ¿verdad? Sí, hoy. Vale, bien. Es que antes no era así y... Bien, vale, está claro. En este desplegable de aquí, de información, podemos ver pues, la ficha técnica, la IMD, las mismas instrucciones de montaje que podíamos acceder desde el UNEX Project que vimos antes, las partidas de obra en BC3, formatos BIM Revit, estos son archivos para programas de diseño de 3D, específicamente bueno, para el programa Revit, que es un programa de modelaje en 3D que nos permite evitar interacciones entre los distintos diseñadores. Quiero decir, por ejemplo, está trabajando el frigorista, el eléctrico y ustedes para diseñar un hospital y hacen un tendido de una canalización. Este programa lo que calcula, en teoría al menos, es de forma automática si esa canalización pues, intersecta alguna otra canalización de alguna otra instalación y avisa para que esto no suceda. Idealmente, con el máximo nivel de detalle, nos permitiría, una vez terminado el edificio, incluso obtener una lista de materiales a partir del programa. Nosotros al día de hoy, para Revit, para este tipo de formato, disponemos de bibliotecas para esta bandeja, para la canal 93, que es un tipo de canal pensada para montar mecanismos en su interior, es una canal de oficina, digamos, para hacer distribuciones en oficina, y luego los elementos individuales, las columnas, las torretas, para alimentar puestos de trabajo. Entonces, para todos esos elementos disponemos de librerías específicas en Revit, que es esto que vemos aquí. Y luego está, bueno, el WG, AutoCAD, lógicamente, e incluso aquí debajo un vídeo de montaje de la bandeja en azotea. Bien. ¿Algo más? Vale. Pues vuelvo entonces a... Esto, insisto, está en productos y después escogemos la gama que nos interese. Si estamos trabajando en un ECT, sería bien sea la bandeja 66 o la canal 73, que serían las dos de aplicación en ICTs. Voy a cerrar esto y me voy a ir a la presentación. Bueno, como comentaba, tenemos un canal de YouTube, que esto lo que puede permitir de una forma rápida es incluso ilustrar a un instalador inexperto sobre cómo se puede hacer una instalación con canal o con bandejas. Se explica el montaje de los accesorios de una forma sencilla y muy visual. Y ya, por último, enlazando un poco con lo que decíamos en el último punto que decíamos del índice, ¿qué podemos aportar nosotros de cara al prescriptor? ¿Qué ventajas tiene, ¿no?, en la utilización de una canal o una bandeja UNEX en un proyecto? Bueno, de una parte, la primera que nosotros vemos es que fabricamos soluciones aislantes. Y esto es intrínsecamente seguro para las instalaciones. Tiene una segunda derivada y es que simplifica las verificaciones que tiene que hacer el prescriptor. Si yo utilizo una canalización metálica, puedo necesitar revisar las puestas a tierra, saber si el instalador lo ha hecho correctamente, las conexiones equipotenciales, en el caso de que haya canalizaciones eléctricas cercanas a mi canalización de telecomunicaciones. Y, sin embargo, si utilizo una canalización aislante, todos estos problemas puedo obviarlos. Luego, con estas herramientas que acabamos de ver, pues creo que contribuimos a hacer un proyecto más redondo, mejor acabado, con más precisión en el cálculo y en el diseño de las canalizaciones, y siempre podemos incluir pues, una ficha técnica actualizada con la normativa más reciente de rigor. Y por último, en un aspecto que comentábamos al principio, nosotros, la red de ingenieros de UNEX, pues estamos a su disposición pues, para asesorar en la fase de proyecto
y para asesorar en la fase de obra, por si surge alguna duda o algún problema, pues estamos presentes en toda Europa, prácticamente en toda Europa, y en gran parte del mundo. Y con esto pues terminar la presentación. Insisto, agradecer la asistencia y si hay alguna duda pues que no se haya planteado anteriormente, pues la podemos comentar ahora. Bien, como las hemos ido resolviendo sobre la marcha, pues no ha quedado ninguna para el final. Pues lo dicho, muchas gracias por su atención. Y no hacemos venta directa, o sea, nosotros vendemos nuestro material a la distribución. En la distribución, en España al menos, somos líderes, lo que significa que prácticamente en cualquier almacén de distribución de material eléctrico, de cierta importancia, de cierto volumen, es normal que tengan nuestro material. Entonces, el camino sería que el instalador que va a hacer la obra adquiera ese material en punto de venta. Nosotros no hacemos venta directa, o sea, trabajamos siempre a través de la distribución. Lo que sí podemos hacer es asesoraros para cualquier duda que tengáis. Eso sí, por supuesto, para eso estamos aquí en Madrid. Y hay también un teléfono, incluso hasta un WhatsApp de asistencia, por si en un momento determinado no podéis contactar con nosotros, pues que os puedan solucionar una duda sobre la marcha. Y otra cosa que preguntan sobre materiales y todo esto, los colegiados que tienen que hacer proyectos, sí, que son precios especiales para los colegiados. Yo tengo el número de colegiado de tal y a ver si me ponen precio especial. O sea, tenéis que hablarlo con el distribuidor. No me puedo ver. Bueno, pues trataremos. Muy bien, pues no sé si tenéis alguna duda, algo que queréis comentar. Hemos traído algunas muestras del rodapié, de la canal, incluso accesorios de la bandeja, los podemos ver ahora. Este es el rodapié con un acabado en color aluminio, con los distintos compartimentos, y este es el mismo rodapié, el acabado color blanco. Lo mejor es pasar. ¿Queréis verlos por ahí? Lleva unos pequeños puentes retenedores para que los cables no se peguen. Esta es la bandeja. Esto va por separado. Nosotros, Está aquí la bandeja por separado. cuando vendemos un producto con el canal,